llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, les saludamos esta mañana, le damos gracias a Dios por su vida y por nuestra vida, porque el Señor nos da la oportunidad de un día más y bueno, es importante, es interesante poder agradecerle a Dios por todo lo que Él está haciendo. Sabemos que Él es bueno y seguirá siendo bueno por toda la eternidad. Sí, su bondad sobrepasa nuestro entendimiento y hoy pues estamos aquí contentos dándole gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder saludarle a usted que está en sintonía con nosotros. Le invitamos a que se quede con nosotros en esto que es Tiempo de Despertar, el programa cristiano en la radio de Morelia, y recordarle que estamos transmitiendo a través de 105.1 de FM, Radio Fórmula Morelia, para todo el estado de Michoacán y más allá de nuestras fronteras también a toda la República a través de las redes sociales. Y pues hoy estamos aquí agradecidos en compañía de estos amigos y a nombre de nuestro pastor, el doctor Elías Andrés Rendón. Le damos la más cordial bienvenida y pues también recordarles que Dios está haciendo cosas nuevas y diferentes en estos tiempos. Recordando que la palabra de Dios dice que cuando aumentó el pecado sobreabundó la gracia y hoy estamos disfrutando de la gracia de Dios, así es que pues todos sean bienvenidos y ojalá y usted tenga ya su corazón dispuesto para entrar en contacto con la palabra de Dios. Usted que ya se despertó, levántese, usted que va a ir a trabajar, pues también apresúrese porque 5 minutos se convierten en media hora de repente, y bueno, usted que está preparando el desayuno, pues también le damos gracias a Dios por su vida, ojalá y nos prepare por ahí también un chocolatito, ¿verdad? Gracias a Dios. Ram, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Felipe, buen día al auditorio, estamos contentos en esta mañana agradable, fresca y sin lluvia. Sí, hace ratito estaba lloviendo, ¿eh? Así es, y es un privilegio estar aquí compartiendo de la palabra en esta mañana. Qué bueno ha sido el Señor para con nosotros. Yo no sé si tú te has dado cuenta de la bondad de nuestro Dios. Que nos dejó llegar sin mojarnos. Sí, nos dejó llegar sin mojarnos y bueno, es algo maravilloso que en nuestros tiempos a las distancias podemos llegar o transportarnos en tiempo muy corto. Es algo que venía ahorita pensando ahí por el camino y bueno, saber que esto solamente proviene de parte de nuestro Dios y que ha abierto puertas y todo esto para que nosotros podamos comunicarnos de una manera tan rápida como las ondas de la radio, ¿sí? Hoy usted que ya nos está escuchando se podrá dar cuenta a la distancia que está usted y que estamos nosotros. Ahora, a través de las redes sociales, de una forma diferida, ¿dónde nos van a escuchar? ¿Sí? Entonces es algo importante, pero algo que también está marcado en la palabra de Dios. Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Felipe, aquí después de escuchar la palabra de Dios y saludando a todos los que escuchas, y como dices tú, gozándome de esta nueva misericordia que Dios nos regala. Así es importante gozar, disfrutar de un nuevo día, disfrutar las oportunidades de la vida, porque como decíamos ayer o como decía nuestro pastor el día de ayer, ¿cuántas personas, sí, o se acostaron bien y tuvieron algún problema durante la noche y hoy están en un hospital? Entonces, hoy podernos nosotros despertar y estar aquí compartiendo, hablando con usted, es un privilegio maravilloso del cual tenemos que aprovechar. Y también le puedo decir que usted que está pasando por una situación, eso no es otra cosa sino comprender o extendernos más allá a ver la misericordia de nuestro Dios. Así es que, pues bienvenidos todos. Y pues también le damos la bienvenida a Freddy. Freddy, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Felipe? Muy buenos días. Ya estamos por aquí, gracias al Señor. La verdad que es un gran privilegio poder estar aquí con ustedes. Pues bienvenidos y yo le invito a que esta mañana usted y yo nos conectemos a través de la palabra de Dios y usted tome su Biblia, su libreta, su lápiz y haga anotaciones acerca de lo que esta mañana vamos a compartir. Así es que pues prepare su corazón, al igual que nosotros, pero vamos a encomendarnos al Señor, como lo hacemos todos los días. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, porque
has tenido misericordia de nosotros, nos has dado un día más de vida. Te pedimos, Cristo Jesús, que no acortes tu mano para bendecirnos, que guíes, Señor, nuestros pasos, y que vayas tú como poderoso gigante delante de nosotros en este día. Te pedimos, Padre, que todo aquel que esté pasando por una situación difícil, tú le bendigas, Señor, le des la sabiduría, y guíalo, Señor, en tomar decisiones. Te pedimos, Padre, que esta mañana tu palabra sea revelada a través de tu Espíritu Santo, que baje a nuestro corazón y que la podamos aplicar, Señor, a nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. ¿Qué tal, mi estimado Ram? Buenos días. Buen día, Freddy. Sí, ya estamos aquí, gracias al Señor. Este es un día en el cual nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y vamos a iniciar la palabra del Señor dándole gracias, encomendándonos a su Santo Espíritu, como lo hemos hecho. Y mi estimado Felipe, ¿qué te parece si nos vamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 1? Y le damos lectura, por favor. Sí, dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Dice que el Señor comenzó a enseñar, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a recibir esta palabra que nos hace referencia al sembrador, la parábola del sembrador, mi estimado Ram. Recordando que una parábola es una historia ficticia que trata o que busca revelarnos una verdad espiritual. Y el Señor dice que enseñaba junto al mar, y les enseñaba, dice el versículo 2, muchas cosas por medio de parábolas. Y en su enseñanza les decía, ¿qué les decía, mi estimado Ram? Les decía muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Está hablando de la semilla. Sí. ¿Sí? Dice, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien. Esta parábola del sembrador trae una enseñanza muy, muy tremenda, mi estimado Ram, porque es Jesucristo el que está hablando. Dice que estaba junto a la orilla del mar, y muchos habían venido, una gran multitud. Y mi estimado, muchos de nosotros venimos a Cristo y mucha gente viene al conocimiento del Señor, pero no se queda al final. Dice que los que estaban ahí habían venido con hambre y sed de la palabra de Dios. Y dice que el Señor les mostró esta parábola, que al sembrar, dice, aconteció que parte cayó junto al camino. Tú decías, parte de la semilla. La semilla, lo que llevaba este agricultor, había quedado en el camino. Y otra parte había caído entre los pedregales. Una más había quedado entre las espinas. Pero dice que finalmente unas semillas cayeron en buena tierra. Y esas eran las que se desarrollaban, crecían, daban fruto y producían al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces tenemos 4 tipos de lugares o 4 condiciones de la tierra, mi estimado Felipe. Así es. Donde había caído la semilla. Y dice que el Señor les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 10, mi estimado Felipe. Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo,
A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Así es, dice que cuando estuvo solo, ya la gran multitud se había retirado, ¿verdad? Solamente habían quedado unos cuantos, dice, y bueno, ni tan unos cuantos, sí era un buen número de seguidores de Jesús, un buen número de discípulos, porque eran los que habían permanecido hasta el final, dice. Cuando estuvo solo, los que estaban con los 12 alrededor de él, los que estaban con los discípulos, con los 12 discípulos o los 12 apóstoles, después eran apóstoles, dice, le preguntaban acerca de las parábolas, es decir, no se habían quedado simplemente con escuchar esta parábola del sembrador, sino que al final le estaban preguntando a Jesús qué significado tenía. Querían conocer más, querían recibir más, tenían hambre y sed de la palabra de Dios. Dice, y el versículo 11 dice, y les respondía, a vosotros os es dado el misterio del reino de Dios, pero a los de afuera todo es presentado en parábolas. Y aquí tenemos que entender esta parte. Dice que a vosotros, a los discípulos, a los que permanecen, a los que están ahí constantes, es a los que se les ha sido revelado el misterio del reino de Dios. Y esto es algo importante, mi estimado Ram, que nosotros tenemos que considerar, porque solamente cuando nosotros estamos buscando del Señor es como puede venir esa revelación que necesitamos. Sí, así es. Y aquí hablábamos de la semilla, y la semilla se refiere a la palabra de Dios. Mucha gente se le ha compartido, ha escuchado de la Biblia, sobre todo aquellos que están en situaciones difíciles, que buscan a Dios, pero lo buscan temporalmente y no permanecen, como bien decías. Y los misterios del reino de Dios son revelados para los que permanecen en él, mediante una relación íntima con Dios, y esa relación se va cultivando diariamente. También hablábamos de que para poder sembrar necesitas un campo, y ese campo en este caso se refiere al corazón del hombre. Así es. Sí, cuando se le comparte la palabra, muchas veces esas piedras de que habla que hay en el campo, pues son todas aquellas prioridades que uno pone o antepone y le da lugar antes que a Dios. Entonces todas esas piedras no dejan que desarrolle la semilla, que no eche raíz y que a su tiempo no dé fruto. Sí, y mi estimado Felipe, decíamos, encontramos 4 tipos de suelo o de suelos, o 4 tipos de lugares donde cayó la semilla. Dice que unas quedaron junto al camino, otras entre pedregales. Tú eres del campo, sabes de agricultura, y sabemos que cuando hay, por ejemplo, ¿cómo se llama esa capa dura que no permite que la planta eche raíces, sino que está nada más, hay una pequeña capa de tierra, ¿verdad? Muy delgadita, pero por debajo muchas veces está una capa dura, que normalmente charandosa o algunos le decimos tepetate, ¿verdad? Sí. Entonces allí es poco probable que se pueda desarrollar bien una planta. Y bueno, nuestros amigos que producen maíz, pues sabemos que el maíz necesita agarrarse bien, ¿verdad? Así es. Y luego nos presenta también que algunas otras cayeron entre las espinas. Y bueno, yo recuerdo que ahí por donde vivíamos, cuando estábamos más chicos, pues salían unos huizaches
tremendos. Unas huizacheras que la verdad, cuando están chiquitas más o menos se pueden quitar bien, pero ya cuando crece ese arbusto, bueno, esa planta, es muy complicado quitarla. Te das unas espinadas tremendas. Y no sé, para ichaqueo, por ejemplo, qué tipo de plantas hay que sean así espinosas, que no permitan. Pues básicamente si encontramos los tejocotes. Sí, ¿verdad? Sí, es lo que hay, pero bueno. Los tejocotes también tienen unas espinas grandes y bueno, cuando crecen, tú bien lo decías, ¿no? Cuando crecen estos árboles, pues a su sombra no dejan que crezca nada, o sea, dejan limpia la tierra prácticamente. Entonces, hablando de la semilla, pues si plantas o siembras alguna semilla, no crece, sí nace, pero no crece. Sí. Y la semilla, viendo decía Ram, aquí lo dice la palabra, la semilla es la palabra de Dios. Y la tierra, como bien decía Ram, es nuestro corazón. Una semilla que Dios quiere depositar en nuestra buena tierra, en nuestra tierra que es nuestro corazón. Y el Señor les va a explicar esta parábola, porque a aquellos que permanecen, a aquellos que están buscando del Señor, y que desean más, que quieren conocer al Señor, aquellos hombres le estuvieron preguntando, Señor, ¿qué significan estas parábolas? ¿Qué es lo que tenemos que aprender de aquí, verdad? Sí. Entonces viene la explicación de la parábola en el versículo número 13, y dice así, ¿cómo dice, Felipe? Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿Sí? El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Sí? Sí, dice. Y les dice, ¿no habéis entendido esta parábola? ¿Cómo pues conoceréis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra de Dios. Esa es la semilla, y es uno de los modos figurados que utiliza la Biblia para mostrarnos que la palabra de Dios es como una semilla que sembrada en buena tierra, que sembrada en un buen corazón, va a producir fruto. Pero no le cambie, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos después de un pequeño corte, pero siga con nosotros. Esto es Tiempo de Despertar. Recuerde que Dios es bueno y que al que cree todo le es posible. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Gracias, estimados amigos. Dios les bendiga. Muy bonito día. Ya estamos en tiempo de despertar. La verdad que estamos muy agradecidos con Dios por este nuevo día que nos concede. Estamos estudiando la palabra de Dios. La verdad que llegamos barriéndonos, mi estimado Felipe. Sí, pero pues estamos aquí, estamos con gozo, con alegría, tratando de que la palabra de Dios hable a nuestras vidas, hable a nuestros corazones, y que bien entendamos esta parábola. La parábola nos lleva a entender que debemos de tener un corazón dispuesto para que la palabra pueda producir un efecto positivo en nosotros, y como consecuencia pues también en quien nos rodea, porque no olvidemos que las bendiciones, que nosotros podemos ser de bendición, ¿sí?, en el lugar donde nos movemos, en el lugar donde estemos, en nuestra familia, pero es necesario e importante que nosotros demos fruto, y que nuestro fruto sea bueno. Dice la palabra de Dios, dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces es importante e interesante que nosotros nos metamos en la palabra de Dios y que dejemos que el Espíritu Santo empiece a trabajar en nosotros, porque el Espíritu Santo es quien prepara el corazón, quien prepara nuestra tierra, y bueno, es la manera en que nosotros podemos tener ese contacto con Dios. Claro que sí, y este día
el Señor nos puso esta parábola del sembrador, dijimos que una parábola es una historia ficticia, una historia no real, pero que tiene el propósito de mostrarnos o de enseñarnos una verdad espiritual que nos va a servir, que la tenemos que tomar para que sea de bendición en nuestras vidas. Y estamos hablando que el Señor Jesucristo les da más a aquellos que le buscan, a aquellos que permanecen, a aquellos que están en constante contacto con Él, que no se alejan pronto, sino que están siempre buscando del Señor. Y yo sé que esta mañana todos los que estamos reunidos a través de las ondas de la radio, eso es lo que nos mueve. El Espíritu Santo, como bien dices, nos ha atraído, nos ha convencido de nuestra necesidad de Jesucristo, y por ello hoy estamos escuchando este programa. Y sé que este programa es de bendición porque edifica nuestras vidas. Y el Señor les explica la parábola ahí en el versículo 13. Mi estimado Joaquín, tienes el versículo 13, por favor, en adelante. Claro que sí. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? Como pues entendéis todas las parábolas. El sembrador es el quien siembra la palabra. Y estos son los que de junto al camino en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Sí, empieza con los de junto al camino, aquellas semillas que habían caído junto al camino. Dice, los de junto al camino son estos, donde se siembra la palabra, pero cuando la han oído, enseguida viene Satanás y quita la palabra sembrada. Y aquí encontramos un tipo de personas. El primer tipo de personas, dijimos que eran cuatro tipos de personas que nos enseña esta parábola. 4 tipos de personas a los que les llega la palabra de Dios, y 4 tipos de condiciones de la tierra, 4 tipos de condiciones del corazón. Y dice, los de junto al camino son aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero no tienen la revelación, mi estimado Ram. No alcanza la revelación para que puedan arraigarse en el Señor. Y podemos decir también de estas personas que tienen un corazón, una tierra no preparada. Porque, mi estimado Felipe, ¿cómo está la tierra que está junto al camino? Pues dura. Es una tierra dura. Sí. Es una tierra donde generalmente salen hierbas no deseables, malezas, les hemos dicho. Pero la semilla que cae a la orilla del camino queda expuesta a los depredadores. Y por eso decimos que es el tipo de condición de una tierra no preparada, porque en ella hay muchos riesgos y no es una buena condición de suelo para que germine bien la semilla. ¿Y qué podemos decir de esto? Una descripción que podemos dar de este tipo de personas, los de junto al camino, los que escuchan pero no les alcanza la revelación, es que puede ser el resultado de un corazón duro, como tú bien dijiste. El suelo está duro, el corazón está duro. Es un corazón que probablemente está lastimado, o es un corazón incrédulo, un corazón que no cree, que no tiene fe, y eso les impide conocer el propósito de Dios para sus vidas. Pero ¿sabes qué? También puede ser gente a la cual gente que no le da la importancia que esto tiene, no le da la importancia a las cosas de Dios, al reino de Dios, y no se interesan en conocer las verdades espirituales que tiene la palabra de Dios. Y entonces el enemigo fácilmente roba lo que ha caído, roba la palabra. Y fíjate que esto nos hace recordar la condición de muchos de nosotros, porque en otro tiempo probablemente nos hablaron de Jesucristo y nosotros no entendimos el mensaje, dejamos pasar la oportunidad, pero gracias a la misericordia de Dios
gracias a que Dios es bueno y tiene misericordia de nosotros, nos dio nuevas oportunidades, otra oportunidad. Y yo sé que hoy puede ser una nueva oportunidad que el Señor nos está dando. Por eso estamos escuchando esta palabra, porque probablemente ya nos han hablado de Jesucristo, pero hemos cerrado nuestro corazón, ha estado duro, probablemente te lastimaron, probablemente has pasado tiempos difíciles y tú dices, pero yo no he visto la mano de Dios en mi vida. Pero no significa que no haya estado contigo. Si hasta el día de hoy has permanecido, es por la gracia de Dios, a pesar de todas aquellas cosas que has enfrentado. Y este es el primer tipo de personas del cual nos habla la Biblia, los de junto al camino. Pero hay otro tipo, el segundo tipo de persona, mi estimado Felipe, al cual le llega la semilla, la palabra de Dios. Y ese está en el versículo 16. ¿Le puedes dar lectura, por favor? Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Así es. El segundo tipo de persona, dice, los sembrados en pedregales. Son aquellos que escuchan la palabra de Dios, la reciben con gozo, pero ¿sabes qué? Se cansan, no siguen adelante. ¿Por qué? Porque dice, hay una tierra, un corazón, una tierra insuficiente. ¿Por qué decimos insuficiente? Porque lo que crece entre pedregales pues tiene poco tiempo de vida. Normalmente hay falta de suelo. Decíamos lo del tepetate, ¿te acuerdas? Sí. No hay suficiente suelo para que penetren esas raíces. Y bueno, tiene otra característica, nace muy rápido. Sí, o sea, nace rápido. Y podemos entender este tipo de gentes cuando conocen la palabra de Dios andan muy emocionales o emocionalistas y con muchas emociones y quieren compartir a toda la gente o quieren hacer muchas cosas, pero después vienen algunas situaciones o críticas y comentarios y ¿qué pasa? Se bajan, se desaniman, ya no quieren, mucha gente de ellos ya ni siquiera ir a la iglesia, y tú te los encuentras, pues no andabas muy emocionado y esto, entonces, pero ¿qué pasa? Pues eso, ¿por qué? Porque como creció rápido, como nació rápido, no tenía profundidad, entonces la gente que se involucra en las cosas y de repente ya no tiene en sí fuerza. Pero esto sucede por la falta de raíces, falta de raíces que van a sostener y que van a permitir que haya un buen desarrollo. Mi estimado Felipe, aquí se requieren bases, se requieren fundamentos, se requieren principios, es decir, es donde necesitamos la doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina es importante. Nosotros hemos dicho que la palabra de Dios es nuestra norma de fe y de conducta. Creemos lo que dice la palabra de Dios y hacemos lo que dice la palabra de Dios. Entonces, para que podamos nosotros tener convicciones que nos sostengan en medio de los problemas, en medio de las críticas, en medio de posiblemente de la burla, de la persecución, necesitamos tener raíces, fundamentos, bases, palabra de Dios que sea la que nos sostenga, porque una planta sin raíces pronto se marchita. Y es aquí donde nosotros podemos resistir ante los problemas, podemos cruzar el desierto, podemos pasar victoriosos esos tiempos difíciles, porque tenemos raíces en Cristo. Sabemos que Dios está con nosotros, Dios cuida de nosotros. Mucha gente cuando no ve que su problema se solucione al tiempo que Él desea, pues en ocasiones dice, ¿sabes qué? Yo ya me voy porque no veo resultados, porque no estoy obteniendo lo que yo deseo, como yo lo deseo. Pero no sabe que el Señor
se lo va a dar a su tiempo. Si es algo bueno, conforme a la voluntad de Dios, Dios nos lo da en su tiempo, no en el tiempo de nosotros. Y muchas veces lo que pasa es que nos encaprichamos y deseamos que las cosas sean como nosotros queremos y no como nos conviene. Pero Dios, que conoce todo, sabe lo que nos conviene. Y es por ello que estos son los que son sembrados entre pedregales. Y tenemos que, lo estamos describiendo así, estamos desmenuzando el tipo de personas que marca esta parábola, porque tenemos que entender que nosotros podemos estar en alguna de estas condiciones y necesitamos saber para poder hacer los cambios, para poder hacer la voluntad de Dios. Luego viene el tercer tipo de persona, que son los sembrados entre espinas. Mi estimado Ram, ¿tienes el versículo 18 y 19, por favor? Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Sí, dice que los sembrados entre los espinos, entre las espinas, este tipo de personas podemos decir que son los que escuchan la palabra de Dios, pero realmente no la desean. Es decir, están muy ocupados. Y esta es una tierra, podemos decirlo, peligrosa. ¿Por qué peligrosa? Porque es una tierra donde tarde o temprano te puede ocasionar la muerte. Y la muerte espiritual, pero también muchas veces la muerte física. El problema aquí, lo dice bien claro el Señor, es, como dice mi estimado Ram, los afanes de la vida presente, el engaño de las riquezas, las codicias de las cosas, la codicia y el amor al dinero. Ese es un problema. Dijo el Señor Jesucristo, no podemos servir a dos señores. O sirves al Señor o sirves a las riquezas. Pero no puedes servir a los dos porque vas a quedar mal con alguno de los dos. Es por eso que los sembrados entre las espinas son los que escuchan la palabra, pero no la desean, la rechazan. Están muy ocupados y por eso decimos que es una tierra peligrosa. Es un corazón poco o nada recomendable, porque el afán, la preocupación, el amor y la codicia al dinero te desvían del propósito de Dios. Estimados amigos, gracias por acompañarnos, Dios les bendice. Vamos a hacer otra pausa, no le cambie, regresamos. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Ya estamos de regreso. Muy buenos días, bendiciones. Este es un día muy bueno porque Dios nos concede vida en Cristo Jesús. Y dice este canto, cerca de ti, ¿verdad? Felipe, qué hermoso es poder estar cerca del Señor. La verdad que Él es fiel. Nosotros muchas veces somos infieles, le fallamos al Señor. Siempre. Pero Él permanece fiel y su fidelidad es la que nos alcanza, nos llena, nos cubre. Y pues hoy estamos aquí por misericordia de Dios, por gracia de Él, por su fidelidad. Y estamos escuchando esta palabra del Señor. La parábola del sembrador es esta enseñanza que Jesús trae a nuestras vidas, que nosotros nos demos cuenta dónde estamos, quiénes somos, porque dice que algunos que recibieron la palabra estaban junto al camino, pero los que estaban junto al camino no prosperó esa palabra en sus vidas, no trascendió. No hubo la revelación suficiente. Es como, ahorita vamos a hacer un pequeño resumen, pero no llegó la revelación completa a sus vidas.
no entendieron el propósito. ¿Por qué? Porque estaban distraídos, porque no les interesaba mucho, y nosotros dijimos, hemos estado así en algún tiempo, o podemos estar incluso ya caminando con el Señor, pero podemos estar distraídos de lo que el Señor nos está hablando, de la voluntad del Señor. Dice que eran los discípulos los que estaban cerca de Dios, cerca de Jesús, y era a los que les era revelado el misterio del reino de Dios, pero no era a las multitudes, porque las multitudes llegaban a Cristo. Dice que de ciudad en ciudad se trasladaban a buscarle a Él, y era tanta la multitud que tenía que incluso meterse en una barca, ¿verdad? Uh-huh. Y predicar ahí, pero solamente a los discípulos, a los que deseaban más, a los que buscaban la enseñanza, la revelación, era a los que les era desglosado el mensaje completo, el mensaje de salvación, el mensaje de vida en Cristo, el mensaje de la redención, y esos estaban junto al camino, no la pudieron percibir, se les escapó. Pero aquellos que estaban entre los pedregales, sí, se emocionaron, recibieron la palabra con gozo, y al instante empezaron a caminar con el Señor, pero después de un tiempo se cansaron, ya no quisieron seguir adelante. ¿Por qué? Porque tuvieron algún problema, alguna tribulación, empezó la crítica, ahora te dicen cristiano y te avergüenza que te llamen cristiano. ¿Por qué? Porque ahora eres un seguidor de Jesucristo. Y dice la palabra que allá en Romanos, ¿qué es? 1:16. Uh-huh. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y dice al judío primeramente, pero también al griego. Uh-huh. ¿Sí? Dice, no me avergüenzo del Evangelio. Es algo que nosotros tenemos que entender, que no debemos de avergonzarnos de llamarnos cristianos, porque el nombre de nuestro Dios, el nombre del Señor, está invocado. La gente te dice cristiano porque le perteneces a Cristo. Tu vida, el Señor de tu vida se llama Jesucristo. Y obviamente durante toda la historia de la humanidad eso ha causado, pues ahora sí que problemas, ¿verdad? Discriminación. Pero nosotros sabemos que es poder de Dios para salvación. Ram. Fíjate que ahorita que hacías el resumen, hay algo que quiero comentar de la gente que habla que su semilla fue sembrada junto al camino, porque aquí hay algo que resaltar, que dice que viene Satanás y te roba la semilla, y muchas veces ¿cómo lo hace Satanás? A través de la condenación, a través de la culpa, porque aquí este tipo de gente también escucha la palabra, cree, pero viene la condenación y viene la culpa, y entonces su pasado les condena, y piensan que de donde lo sacó Dios es imposible que Dios los perdone. O sea, se sienten también no merecedores de ese perdón de Dios. ¿Y quién siembra esa duda? Satanás, el enemigo. Sí. ¿Sí? Y otro punto que quiero resaltar en la parte de la gente que su semilla cae entre pedregales es que aquí este tipo de personas, mencionabas en el corte pasado, antes de irnos al corte, que esta gente está muy comprometida en un inicio, ¿sí? No se pierde ninguna reunión, quiere compartir con todos. Sin embargo, llega un momento en que no echa raíz, y bien decías que es la falta de fundamento, donde tú sabes que en un caminar con Cristo eres vituperado, eres burlado, escarnecido, eres señalado, eres enjuiciado, ¿sí? Porque y en todo momento
la gente pone los ojos en ti y dice, no, pues no que eres cristiano, sí, ¿no? Y entonces empiezan los señalamientos, y también sucede que este tipo de personas se desaniman muy rápido, porque también buscan hacer las cosas por sus propios medios, o por agradar a la gente, agradar al pastor, o agradar a X, ¿no? Sí. ¿Sabes qué, Ram? Sí, es verdad todo eso, porque cuando hay persecución, señalamiento, muchas veces te cohibes, y eso también es un obstáculo. Mira, el tercero dice que los que cayeron entre espinos, esos son los que están muy ocupados, dijimos, tienen muchos afanes, muchas actividades, no tienen tiempo para Dios. Pero donde queremos llegar es a la parte importante, a la parte donde Cristo quiere que nosotros estemos. Dice, los sembrados en buena tierra. Y de esto nos habla el versículo 20, Felipe, ¿lo tienes? Sí, dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Este es el tipo de tierra que Dios desea, este es el tipo de corazón que el Señor dice es un corazón apropiado, una buena tierra, es deseable para Dios. ¿Por qué? Dice, porque ahí va a ser depositada la palabra del Señor y va a producir al 30, al 60 y al 100 por uno. Y es aquí donde nosotros podemos decir que se nota que Dios está haciendo algo en nuestras vidas, se nota que el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo está trabajando, y se nota el fruto del Espíritu Santo, Felipe, ¿te acuerdas? Sí, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, ¿sí? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice, ¿sí? Contra tales cosas no hay ley. Sí. O sea, no hay una ley que te margine o que te limite a dar y a producir ese fruto. Entonces, cuando nosotros tenemos ese fruto, no te cuesta nada compartir o impartir el fruto. ¿Por qué? Porque lo van a ver y sin tú hacer ningún esfuerzo. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que nuestro corazón sea una buena tierra, que no seamos los de junto al camino, que no seamos los sembrados en pedregales o en espinos, sino que seamos aquellos que tengan un corazón dispuesto, un corazón sensible, un corazón agradecido, que la palabra de Dios llegue y pueda hacer su obra. La palabra de Dios lo va a hacer, pero nosotros nos resistimos. Eso es lo que pasa. Nos hablan del Señor y no creemos, nos resistimos a la palabra de Dios. Pero este es el tiempo y es precisamente lo que Jesús quería enseñarnos a través de esta parábola, que nuestro corazón tiene que ser una buena tierra donde la semilla pueda germinar, donde pueda darse el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y sabemos que si nosotros lo buscamos de todo nuestro corazón, el que busca al Señor, dice, Él no le echa fuera, sino que siempre está dispuesto a recibirnos. Y estimados amigos, pues le damos gracias al Señor. Ya prácticamente estamos cerrando el programa, pero le pedimos que ahí en su casita también usted le vuelva a dar otra leída, otra repasada a este capítulo 4 del Evangelio de San Marcos, y sabemos que el Señor le seguirá dando más cosas, como nos lo ha dado el día de hoy. Y pues vamos a agradecerle también a aquellas personas, Felipe, que nos estuvieron llamando aquí al programa, darle gracias a Dios por sus vidas. ¿Nos podemos saludar? Sí, saludamos a toda la gente de San José Coapa, como Jerónimo García y Maribel Garduño, y también a muchas más familias que nos están escuchando allá. Saludos a Mario Osuna, que nos está escuchando en Bolivia a través de manera diferida. Bendiciones. También a Ana Aide, que nos escucha en la Ciudad de México. También a Daniela Gaitán, Mari Juárez y la gente de allá de la aldea. Les enviamos un caluroso saludo. Bendiciones para ustedes. Joaquín, saludos. Claro que sí, saludamos a todos los de allá de San Sebastián, La Pitaya, por aquel rumbo, que hoy nos vemos allá a las 5 de la tarde. Muy bien, Ram. Tenemos saludos para Gustavo Rodríguez, Rocío y Pilar Rodríguez, que nos escuchan en Puebla.
a todos nuestros amigos del servicio urbano y usted que está en casita, que Dios le bendiga, que tenga un excelente día. Muchas gracias por habernos acompañado en Tiempo de Despertar. El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Gracias a Sandy en controles, igual Julián, gracias a Dios por sus vidas. El día de mañana, primero Dios, ya estará por aquí también nuestro pastor Elías. Dios le bendiga, un excelente día en el nombre de Cristo Jesús. Nos despedimos, Felipe. Bendiciones para todos, hasta mañana. Que tengan muy bonito día, Dios los bendiga. Bendiciones, bonito día. Saludos a todos, Dios les bendice. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.